Saludos. En este video hablaremos sobre la meiosis y la mitosis, qué son y cómo se llevan a cabo, así como las diferencias entre la reproducción sexual y asexual. Además veremos qué es la manipulación genética y cómo trabaja un poco la biotecnología, para contestar las preguntas 26 a 28 de la guía del Comipems. Vamos a empezar. En la número 26 nos preguntan, ¿cuál es el proceso biológico por medio del cual se forman gametos? La respuesta es meiosis, o sea, el inciso B. Pero como en videos anteriores, ahora vamos a aprovechar la pregunta para explicar un poco más acerca del tema, y en este caso también sobre la mitosis. Vamos a empezar por esta última, la mitosis, que creo que es un poco más sencilla de entender y a su vez nos ayudará a entender mejor la siguiente. Para empezar, ¿qué es la mitosis? Es un tipo de reproducción asexual, o sea que no requiere de progenitores, y es un proceso que sucede en todas las células del cuerpo, con excepción de los óvulos y espermatozoides. En este proceso habrá una división celular, pasando de una sola célula a dos hijas idénticas. Ahora, la mitosis se lleva a cabo a través de 4 fases. Estas fases ocurrirán siempre en el siguiente orden durante la interfase, en que tendremos la replicación del DNA, donde pasaremos a 2 cromátidas hermanas. Durante la profase, los cromosomas se condensan a partir del ADN. El núcleo desaparece y los centriolos, que son unos orgánulos tubulares que se encuentran en el citoplasma, migran hacia polos opuestos. Enseguida está la metafase, en la que los cromosomas se van hacia el ecuador, o sea el centro de la célula, y se forma el huso mitótico, que es un conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos. La tercera fase será la anafase. Ahí los cromosomas se separan en cromátides. En cada una de ellas se aleja hacia polos opuestos, atraídas por los centriolos. La última sería la telofase, en la cual la membrana celular se divide y da paso a 2 células, y el núcleo reaparece en ambas. Y ya, muchas veces preguntan por el orden de las fases, entonces les recomiendo aprenderlo bien, pero aprenderse el principio de las fases no sería tan complicado. Solo hay que memorizar pro, meta, ana y telo, algo que es muy sencillo. Y bueno, se trata de la reproducción de las células sexuales. Entonces esta se refiere a la formación de gametos, es decir, los óvulos en los ovarios y los espermatozoides en los testículos. Este proceso es más complejo ya que ocurre algo parecido a la mitosis, pero también debe separar los cromosomas homologados, los pares de cromosomas similares, pero no idénticos que un organismo recibe de sus padres. Por lo que, en lugar de una sola etapa de división celular, esta ocupará 2, y por ende algunos pasos extra. Pero en resumen, no sería otra cosa más que 2 veces la mitosis. Vamos a ver esto más a profundidad. La meiosis empezará con la profase 1, en la cual se duplicará el material genético y se entrecruzará. Como en la mitosis, empezaremos con la replicación genética. Después, en la metafase 1, como recordarán, los cromosomas se van hacia el centro de la célula. En la anafase 1, los cromosomas se van hacia los polos opuestos de la célula, y en la telofase 2 tenemos 2 células hijas donde se reconstruye el núcleo y reaparece el huso acromático. Como podrán ver, esto es exactamente igual a lo que ocurre en la mitosis, y hasta aquí tenemos solamente 2 células hijas. Ahora empezarían las etapas por las cuales son diferentes la mitosis de la meiosis. Tenemos entonces la profase 2, en la que ya no habrá duplicación de material genético y se disuelve la membrana nuclear. Después sigue la metafase 2, en la que los cromosomas se van hacia el centro de la célula y las cromátidas se alinean. Pasamos a la anafase 2, ahí el centrómero se divide y las cromátidas pasarán a ser cromosomas y serán segregados a los polos opuestos de la célula. Para terminar, y como podrán imaginar, la telofase 2, en la que se separan ambas células. Tanto en la mitosis como en la meiosis, el final de la telofase, donde ya se tienen las células separadas, se llama citocínesis. La manera más sencilla de entender estos procesos para diferenciarlos es saber que en la mitosis se terminará con dos células idénticas y que en la meiosis tendremos como resultado final 4 células, las cuales se llamarán gametos. Ya para terminar, solo quiero mencionar un poco el ciclo celular, que es la secuencia de crecimiento y de división de la célula. Este también se dividirá en fases. En la fase G1 se dará el periodo de crecimiento general.
En la fase S ocurre la síntesis de ADN y la replicación de cromosomas. Luego la fase G2, donde la célula sigue creciendo y se prepara para la división. Y terminaría con la fase M, donde básicamente ocurrirá la mitosis. Ahora vamos por la pregunta 27, que dice: tipo de reproducción biológica cuyo propósito es la producción de individuos diferentes al progenitor. Y bueno, aquí vamos a mencionar que la gemación es cuando a partir de una yema o protuberancia se crea un individuo igual al anterior. Como ejemplos tenemos algunas plantas que a partir de estas yemas crecen ramas nuevas, o el mejor ejemplo serían las estrellas de mar, que las puedes cortar y a partir del pedazo cortado se originará una nueva estrella idéntica a la anterior. La bipartición es cuando un organismo se divide en dos células hijas del mismo tamaño. Esto se suele ver en bacterias o amibas, y ambos procesos son del tipo de reproducción asexual, en la que no hay recombinación genética y por lo tanto tampoco habrá variabilidad. Así que como podrán ver, todas estas respuestas son incorrectas, y entonces la reproducción sexual, o sea, la D, sería el inciso correcto. En la reproducción sexual se tendrá como resultado a células hijas diferentes. Se requiere de dos progenitores y habrá recombinación genética, por lo que habrá variabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos a individuos diferentes a los progenitores. Eso sería todo sobre esta pregunta, y para terminar con el video y con la sección de biología, vamos a contestar la pregunta 28. Esta dice: una de las características de la manipulación genética es... La respuesta correcta es la A. La selección de genes específicos de un organismo para incorporarlos en otro y darle a este características que no tenía. Este es un trabajo de la biotecnología, en el cual los organismos que son modificados se les introduce un gen o parte de uno de una especie distinta. Como ejemplo tenemos los cultivos transgénicos, que lo que hacen es agregarles o modificarles dos genes para que sean resistentes a plagas o a ciertas temperaturas, incluso a que no requieran tanta agua. Para no hacer este video más largo, en la descripción les dejo esta pequeña tabla con ventajas y desventajas de la manipulación genética. Y ya solo me queda decir que en las otras opciones se refieren a procesos naturales, por lo que no se estaría hablando de una manipulación, ya que una característica importante de esta es que es un proceso artificial. Y bueno, eso sería todo. Con esta pregunta concluimos este video y con la serie de biología. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que para apoyarnos puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo. También que si quieres que resolvamos alguna duda en particular, hablemos de un tema en específico o quieres clases privadas, puedes mandarnos un correo a academia.universal2020@gmail.com. Te dejamos más información en la descripción o puedes revisar el video de presentación del canal. Nos vemos en el siguiente video.